Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Soy Cristian, nutricionista deportivo, máster en culturismo natural, con diversos cursos en nutrición deportiva. Y hoy vamos a hablar sobre la densidad energética. Es un tema muy interesante que estaba pendiente de charlar, que yo aplico a lo que es mi alimentación y que aplico a la alimentación de mis clientes con el objetivo de facilitar llegar a las calorías en un periodo de volumen o cubrir las calorías en un periodo competitivo donde tenemos un alto requerimiento energético, y por otra parte en periodos donde buscamos perder grasa, lograr comer más volúmenes de comida, llegar a estar más saciados durante el día. Así que vamos a hablar sobre este tema muy pero muy interesante. Primero que nada, quiero invitarte a que te suscribas al canal, porque gracias al apoyo de ustedes es que yo puedo ir subiendo contenido y motivar, mantenerme motivado a compartirles mis conocimientos, a darles información de calidad, en fin, darles información que les sirva para aplicar en su día a día. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta, y vamos a ver esta gráfica por acá de lo que es la densidad energética, es que la densidad energética no es más que el volumen que nos aporta un alimento no es más que la cantidad de calorías que nos aporta un alimento en determinado volumen. Eso, dependiendo del alimento, por ejemplo, 100 gramos de fruta nos va a aportar determinada cantidad de calorías, 100 gramos de chocolate nos va a aportar determinada cantidad de calorías, 100 gramos de aceite nos va a aportar determinada cantidad de calorías, y al final la cantidad de calorías que nos aporta por 100 gramos el alimento es una referencia de la densidad energética. Para poner un ejemplo, vayamos al grupo de las frutas. Las frutas son alimentos de muy baja densidad energética, aunque muchas personas le tengan cierto pánico. Realmente el problema no pasa por la fruta, y tenemos que ser conscientes de que en un contexto de nutrición deportiva, de persona activa que entrena, es una atrocidad hablar de que la fruta pueda causar algún tipo de problema para perder peso. Realmente, al contrario, sería algo que va a favorecer y nos va a ayudar, porque vamos a poder comer más cantidad de volúmenes comiendo muy pocas calorías. Por lo tanto, en 100 gramos de una manzana aproximadamente vamos a tener entre 45 y 80 calorías, o sea, dependiendo del tamaño de la manzana y demás, pero si hablamos en 100 gramos, una manzana tiene alrededor de 45 o 50 calorías. Eso implica de que si nosotros queremos comer mucho volumen de alimento pero muy pocas calorías, la fruta, y en particular la manzana o cualquier otra, en general todas las frutas, son una excelente alternativa cuando buscamos perder grasa. Así como también, por ejemplo, la papa es un alimento súper saciante, y no solo por el volumen, porque tiene agua, sino también porque tiene mucha fibra en su composición. Y los vegetales, las frutas, los cereales integrales son una excelente alternativa cuando buscamos perder grasa. Evidentemente, la elección de los alimentos va a estar determinada por la cantidad de calorías que tengamos disponibles. Cuanto menos calorías tengamos disponibles, tenemos que elegir los alimentos del grupo más bajo en densidad energética, que van a ser los cereales integrales, las legumbres, las frutas, y sobre todo, más abajo aún en esa gráfica, las verduras. Cuanto menos calorías tengamos, más vamos a tener que tirar de esos alimentos menos procesados. Y creo que esto también es importante destacarlo. Los alimentos naturales en general no son altos en calorías y no son alimentos que podamos comer fácilmente. Sin embargo, existe un grupo de alimentos naturales que sí es calórico, a pesar de sus grandes beneficios en la salud. Estos alimentos pueden ser el aceite de oliva, los frutos secos, que en general cada 100 gramos, por ejemplo, los frutos secos, aportan alrededor de 600 calorías, lo cual es bastante. Y si en algún momento hacen la prueba, 100 gramos de frutos secos no es una cantidad que pueda dificultarse consumir, ¿no? Si en algún momento hacen esta práctica, van a ver que 100 gramos de frutos secos es algo que se come muy fácil. Y el problema no son las calorías, el problema muchas veces pasa por no saber qué comer en cada ingesta y cómo combinar los alimentos. Pero desde ya quiero decirte que los alimentos naturales no son el problema, y el problema pasa por otro tipo de aspectos.
Pero sí que tenemos que prestar atención porque muchas personas que a veces tienen buenos hábitos carecen de especificidad a la hora de comer cantidades que les sirvan para un objetivo específico. Entonces, en 100 gramos de frutos secos vamos a encontrar 600 calorías, en 100 gramos de aceite vamos a encontrar unas 900 calorías aproximadamente, debido a que el aceite es 100% grasa y no tiene nada de agua en su contenido y tampoco de fibra. A pesar de los beneficios que brinda el aceite, por ejemplo, de oliva en la salud, tenemos que también considerar y conocer esos aspectos con el objetivo de ir eligiendo aquellos alimentos que se adecúen mejor a nuestro contexto. Como les decía antes, aquellos alimentos bajos en densidad energética que les voy a mostrar por acá, que son cereales integrales, frutas, verduras, legumbres, papa, boniato, tenemos que tratar de utilizarlos en mayor medida cuando tenemos una ingesta energética muy baja. O sea, nuestro gasto energético es bajo y para perder grasa tenemos que comer menos calorías de ese gasto. Las calorías, digamos que cuando nos acercamos a calorías muy bajas, de 1500 hacia abajo, la elección de los alimentos tiene que ser de alimentos menos procesados, de alimentos naturales, y aún así tenemos que ser inteligentes entre un alimento y otro, cuál nos conviene más para nuestro objetivo, ¿no? Entonces, cuando ya la cantidad de calorías es diferente, podemos empezar a incluir ciertos alimentos que son más procesados o que quizás tienen más calorías a pesar de ser alimentos naturales, como los frutos secos, como los aceites, como la pasta o crema de maní. Y en ese sentido, más allá de su alto valor energético, la realidad es que son alimentos muy buenos y que debemos incorporar. El problema está en la cantidad que comemos. Ahora, cuando estamos en un contexto de más cantidad de calorías, porque entrenamos tenemos un volumen de entrenamiento mayor, porque tenemos más duración de nuestros entrenamientos, entrenamos doble turno, o porque estamos mejorando nuestra composición corporal, orientado al aumento de la masa muscular y estamos en un periodo de volumen, ahí tenemos que pensar en también establecer estrategias opuestas a las que les decía anteriormente. En lugar de consumir alimentos menos densos en energía, tenemos que tratar de hacer un mix entre aquellos que son menos densos en energía con los que son más densos en energía. ¿Qué alimentos son más altos en calorías en general? El chocolate, los quesos, los productos procesados de panadería, bizcochos, la pizza, preparaciones de ese estilo son preparaciones que en un contexto de salud no son tan convenientes, pero en rendimiento o cuando queremos llegar a calorías específicas pueden ser más interesantes. Aún así, les diría que en un periodo de pérdida de grasa es interesante analizar, por ejemplo, ciertos alimentos como el tofu. El tofu es un alimento excelente a la hora de perder grasa porque tiene una cantidad de proteína interesante, pero que para comer una cantidad de proteína muy alta con tofu tenemos que comer mucha cantidad, y eso en un periodo de definición puede hacer la diferencia en llevar mejor el proceso, debido a que podemos comer más cantidad de tofu para llegar a 40 gramos de proteína. Para que tengan una idea, unos 40 gramos de proteína a través de tofu son casi 300 gramos de tofu. Sin embargo, por ejemplo, para comer 40 gramos de proteína a través de una fuente de origen, fuente de proteína de origen animal, tendríamos que consumir nada más 200 gramos de carne. Puede variar un poquitito de una a otra, pero eso realmente es la diferencia. Comemos 300 gramos en un caso, donde casi no se reduce mucho su volumen, y en las carnes sí, el volumen se va a reducir de 200 gramos a 120 gramos en cocido. Entonces, esos son aspectos que también tenemos que observar. Por otra parte, si estás bajo en calorías y tenés que consumir una cantidad de energía menor, lo que te recomendaría es que optes por consumir legumbres como fuente de energía, que consumas legumbres, quinoa, que consumas también tubérculos, papa, boniato, arvejas, choclos. Eso te va a ayudar a comer más volúmenes y menos calorías. Ya cuando pasamos un objetivo de aumento de masa muscular, podemos optimizar el proceso de otra manera y llevar la selección de alimentos diferentes. Como les decía antes, los alimentos que son problemáticos para los objetivos
de composición corporal son alimentos más procesados, fiambres en general, carnes procesadas como panchos, hamburguesas procesadas, salame, diferentes tipos de jamón, quesos altos en grasas. Muchas personas, para cubrir sus proteínas en pérdida de grasa, eligen quesos Dambo, mozzarella, y son opciones que suman un montón de grasa, que en general en 100 gramos van a tener mucho más calorías que el tofu. Y por ejemplo, comer tofu o claras de huevo puede ser mucho más conveniente porque te va a dar más volumen a consumir y te va a sumar menos calorías. Ahora, cuando vamos pasando a lo que es un objetivo de aumento de masa muscular, donde tenemos más cantidad de calorías disponibles, podemos hacer una combinación de selección de alimentos de los bajos en energía y de los más altos en energía. De esa manera vamos a llegar más fácil a nuestros requerimientos y vamos a poder cubrir las calorías, proteínas, carbohidratos y grasas que necesitamos. Por lo tanto, en un contexto de aumento de masa muscular, los cambios que podríamos hacer sería, por ejemplo, consumir los carbohidratos, en lugar de consumirlos a través de alimentos menos procesados como la fruta, legumbres, tubérculos, etc. Consumir fideos, consumir algún jugo de fruta. Además, podemos utilizar alguna mermelada, dulce de leche, miel, para llegar a esos carbohidratos que tenemos de requerimiento. O también, en lugar de consumir fruta, en lugar de consumir fruta entera y natural, podemos consumir ciruelas deshidratadas, fruta deshidratada en general, que eso va a hacer que consumamos grandes cantidades de carbohidratos en un volumen de comida muy bajo. Además, podemos considerar que en ese periodo de aumento de masa muscular, la fruta podríamos consumirla en licuado, podríamos consumirla en jugos, con el objetivo de facilitar la digestión y que lleguemos a las calorías de mejor manera. Otro aspecto interesante a la hora de establecer la selección de alimentos es comer más fibra en lo que respecta al periodo de definición, periodo de pérdida de grasa, y comer menos fibra dentro del rango establecido de 20 a 40 gramos diarios. En un periodo de pérdida de grasa consumiría más cantidad de fibra, más cercano a los 40 gramos, y en un periodo de volumen consumiría más cerca de los 20 gramos, si es que consumir 40 se te dificulta para llegar a comer los demás alimentos. Por lo tanto, son estrategias inteligentes y muy interesantes a la hora de llevar una buena alimentación y una alimentación específica para tu objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que te voy a mostrar esta foto donde en ambas fotos hay 1500 calorías, pero la selección de alimentos hace que en una de esas fotos la comida sea muy poquita y que realmente no represente niveles de saciedad muy altos, y en la otra foto haya una cantidad de comida enorme. ¿Qué sucede? Que se está aplicando el concepto de densidad energética. El gran problema en este sentido es que la mayoría de las personas muchas veces no está dispuesta a modificar su alimentación. Personas sedentarias que quieren perder grasa y que comen muy mal, que comen alimentos muy densos en energía, muchas veces les cuesta hacer la transición a comer mejor y a dejar de comer esa comida, ya sea comida rápida, comida procesada, que le aporta un montón de energía y que no les llena el estómago, pero es algo necesario en cualquier contexto. Por lo tanto, aplicar este tipo de estrategias puede hacer la diferencia, y es lo que yo aplico con todos mis clientes cuando determinamos su objetivo y diseñamos su alimentación. Le establezco diferentes recomendaciones específicas, como por ejemplo en los desayunos y meriendas sumar un carbohidrato complejo, fuente de fibra, si está buscando perder grasa, como puede ser la avena. Sin embargo, si estamos buscando aumentar masa muscular, quizás podemos consumir pan blanco con el objetivo de que sea más fácil la digestión, de llegar a los carbos sin necesidad de un trabajo digestivo tan grande, ¿no? Tan esforzado. Al igual que en los almuerzos y cenas, en lugar de comer legumbres o comer arroz integral, comer un fideo común. Quizás también sumar, además de fideos, sumar un poco de pan, que va a hacer que se facilite la llegada de esos carbohidratos, comer frutas deshidratadas, sumar miel, alguna cucharadita de azúcar. O, por ejemplo, en cuanto a los lácteos, cuando estamos perdiendo grasa tenemos que seleccionar aquellos lácteos descremados y sin azúcar en su versión tradicional. Sin embargo, en un contexto donde tenemos mucho desgaste energético y necesitamos consumir grandes cantidades, y ahí estoy hablando
grandes cantidades, estoy hablando de 5.000, 6.000 calorías, porque 3.000 calorías no es algo descabellado. Pero en ese contexto sí podemos considerar, cuando estamos en 5.000 calorías, por ejemplo, podríamos considerar utilizar lácteos más procesados, como una leche chocolatada, como le llamamos acá en Uruguay, un Colette, consumir un yogur que tiene más azúcar, que tiene más grasas. Ese tipo de aspectos en el rendimiento pueden ser necesarios, así como les decía, el uso de miel, el uso de algún tipo de carbohidrato más refinado que ayude a llegar a las calorías. Por lo tanto, en este video quería resumirte de forma muy práctica y fácil cómo hace la diferencia prestarle atención a la densidad energética. Esto es algo que yo aplico y que si me seguís en mi Instagram vas a ver que mis comidas son muy abundantes. Y la razón no es que coma muchas calorías, la razón es que elijo concretamente alimentos que me suman mucho volumen y de esa manera puedo comer más cantidad, puedo quedar más satisfecho. Yo soy una persona que le gusta comer y que disfruta muchísimo de comer y esto me ha permitido mantenerme dentro de mis calorías, lograr mis objetivos y cuando tengo más hambre elijo aquellos alimentos menos densos de energía y cuando tengo más hambre cuando tengo menos hambre elijo aquellos alimentos que tienen menos densidad energética. Pero bueno, a modo de resumen, por ejemplo, alimentos como el chocolate en una tableta pueden tener 800, 900 calorías. O sea que si estás buscando perder grasa y en general sos una persona que consuma mucho chocolate y que no tenga control sobre eso, mi recomendación es que intentes, primero que nada, no tener disponible ese tipo de alimentos, sobre todo porque si no tenés control no va a ser tan conveniente. Ahora bien, eso no quiere decir que no lo puedas consumir. No es lo mismo consumir 1 o 2 cuadraditos de chocolate que consumir una tableta entera. Pero a muchas personas se les dificulta el comer esa cantidad puntual. Por lo tanto, creo que si eso te está pasando, tenés que ir progresando poco a poco, no tenés que hacerte la cabeza con los objetivos específicos de composición corporal, porque se requiere ya un control muy bueno de lo que es tu hambre, saciedad, de lo que es el deseo, de lo que son las ganas de comer o de comer porque sí nomás, para establecerse objetivos estéticos. Otros alimentos que también son muy altos en energía y que tenemos que saberlo son los quesos en general, quesos Colonia, Dambo, mozzarella, tienen un montón de grasas, lo que hace que se eleve mucho su contenido en calorías. Para que tengas una idea, un queso mozzarella, Dambo, Colonia puede tener entre 20 y 30 gramos de grasa. Eso sumaría entre 200 y 300 calorías solo de grasas en 100 gramos, que 100 gramos no es nada. Si le sumamos las proteínas, vamos a estar cercano a las 500 calorías cada 100 gramos, lo cual es un montón. Con 500 calorías te puedes hacer una comida súper abundante, una ensalada con proteína y alguna legumbre como fuente de carbohidrato o papa como fuente de carbohidrato. Entonces, ojo con los alimentos que comemos en el día a día. Punto 2, los frutos secos son muy saludables, pero también son altos en calorías. No es para que los dejes de comer, pero sí para que prestes atención. Los aceites, presta atención cuando vas a aderezar la ensalada. Aportan un montón de energía y todo lo que pones de ese alimento en el plato es calorías, un montón de calorías a pesar de que es un alimento saludable. Todo lo que son embutidos en general te va a aportar un montón de calorías. Realmente las carnes procesadas, salame, jamón y similares, te van a aportar un montón de calorías que son realmente innecesarias y que en general tampoco te van a sumar salud, te van a sumar calorías vacías. Por lo tanto, intenta tenerlo en cuenta. Todo lo que son también bebidas y lácteos endulzados te va a aportar un montón de energía. Por lo tanto, si estás buscando perder grasa, prioriza alimentos con menos procesamiento y en su versión real. Yogures descremados y sin azúcar en lugar de yogures más procesados con azúcar y sabores, etc. Respecto a las bebidas azucaradas también, intenta evitar las bebidas azucaradas en cualquier contexto, salvo que seas un deportista de alto rendimiento y no llegues a tus requerimientos, no vas a necesitar consumir ningún tipo de bebida con azúcar. Evita tomar bebidas deportivas si no lo tenés programado dentro de tu alimentación. Muchas personas cometen este error, consumen bebidas deportivas porque piensan que necesitan y entrenan 1 hora al día, cuando en ese contexto no se necesita consumir ningún tipo de bebida. Por último, el alcohol. Creo que es muy importante destacar que el alcohol es una bebida muy alta en calorías, que no contribuye a tu rendimiento, que no
contribuye a la calidad de tu alimentación, evidentemente, que va a empeorar tu rendimiento, tu recuperación, va a empeorar la síntesis proteica y que aporta un montón de calorías. La mayoría de personas el fin de semana tiende a comer muchos fiambres, muchas pizzas, mucha comida rápida, mucha comida de restaurante y fácilmente se comen 5.000 calorías en un día sin mucho esfuerzo. Entonces, si le sumás eso, más el alcohol, realmente vas a entorpecer muchísimo tus objetivos. Así que espero que este video te ayude a concientizarte más sobre cómo manejar la selección de alimentos. Si hay algo que me haya olvidado, que quieras que comente en otros videos, o si hay otra temática que quieras que hable sobre la selección de alimentos, o en específico algún otro tema relacionado a esto, me gustaría que me lo dejes en comentario. No te olvides de suscribirte a este canal porque vamos a estar subiendo más videos similares. Y bueno, muchas gracias por estar ahí, viéndome, escuchándome. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo.